Bienvenidos a un podcast más de Adriana Ortiz, Pasantes International Comics. Te invito a que veas qué reflejo de tu interior y qué te hace tanto daño que estás viendo en mí para que lo corrijas en ti. Cuando uno está en el proceso de autoconocimiento, llegan las preguntas, lo que yo llamo las preguntas fundamentales. Tú me dijiste, ¿sabes? Cuando el alumno está listo, aparece el maestro y yo. Adriana Ortiz International Comics. Aquí descubrirás las claves para navegar por el complejo mundo del comercio y los negocios internacionales. Ampliarás tu conocimiento y estarás siempre un paso delante en el mundo de los negocios globales. Bienvenidos a un podcast de Adriana Ortiz, Pasantes International Comics. Me encanta este podcast porque, como siempre lo voy a decir, creo que este podcast es el que van a saber los principios donde Adriana Ortiz ha transformado muchas cosas y pues se ha convertido en Adriana Ortiz 2.0. Bienvenidos y bienvenido David. Hoy es nuestro invitado, David Valareso. Es el director de producción, es el que está haciendo que las cosas maravillosas pasen atrás del podcast. Pero hoy va a estar como nuestro invitado. Es parte de nuestra alianza, un socio más. Pero lo hermoso de esto y de esta alianza que quiero que sepan es que al final de cuentas, con el tiempo, cuando tienes sueños y tienes cosas que pensar y cosas que hacer, las personas se van alineando a tu vida. Para mí, David es una alineación en mi vida muy importante en el momento perfecto y exacto de Dios, porque empecé a crear algo hermoso que es los podcasts, pero David tiene y comparte algunos principios que yo los comparto y sobre todo para poder llevar este proyecto compartimos estos principios que son súper fundamentales, partiendo de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz y algunos principios de espiritualidad que hoy lo vamos a hablar, que es súper hermoso que todo el mundo sepa para que puedan dar a sus proyectos otro sentir. Gracias David, gracias por estar aquí 1000 veces siempre, de verdad. Gracias, así que empecemos. Gracias a ti, gracias. En realidad se siente diferente la vibra aquí, ya que vamos a hablar de vibración. Se siente diferente cuando uno está detrás de cámara y mira todo cómo va, que todo se esté grabando, que todos los botones estén aplastados a tiempo, y estar acá es otra cosa. Sí entiendo por qué da como cositas, porque veo desde aquí tanta luz, tanta micrófono, tanta cosa que está en la cabeza. Fantástico, eres muy lindo. Recordaba el primer episodio y yo dije, aquí se van a dar cosas súper lindas. Después de más de un mes, 5 o 6 episodios, digo, se están dando cosas muy lindas, así que muy linda. Así que bueno, sí, arranquemos. Arranquemos, bueno, este día vamos a hablarles de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, un poco del libro de la Nueva Tierra también, donde hablamos del ego y del cuerpo del dolor, pero partiendo y pues un poco más de mis temas espirituales que le comentaba a David, que le comentaba igual, que me encanta saber cómo Dios alinea las cosas. Ahora que empecé a ser una estudiante empedernida y apasionada por el Cábala, me entero que David pues ya tiene mucho este conocimiento de Cábala y espiritualidad. Entonces muchas cosas que yo no entiendo, porque estudiar el Cábala es un conocimiento sumamente complejo para mí y entender, y pues él me ha ido como que alimentando y diciéndome y cambiando algunas perspectivas y entendiendo algunas cosas, ¿no? Entonces me parece como genial que partimos de todo esto. Partimos de que en nuestros principios como alianza pues van a ser el primero, y uno de ellos que es el primer acuerdo de Miguel Ruiz, que sé impecable con tus palabras. Entonces, ahí David, alimentarnos un poco más también a todos. Para hablar de los principios quiero parafrasear a unos amigos argentinos, estos 5, 6 o 7, en su momento 7 locos, se reunían a hacer humor, y uno de los ejes de mi vida, uno de los principios
una de las motivaciones, de los propósitos de mi vida está dentro de contar historias, que es como el gran propósito que engloba todo, es contarlo a través del humor. Y ellos suelen decir esta frase muy sentida que dice: los principios son el principio, los principios son lo principal. Si los principios fueran fines, entonces irían al final. Así que bueno, para poner un poco de humor en esto, por si acaso yo tengo aquí mi apoya memoria, así que bueno, he empezado justo con esto, con un poco de humor, con un poco de broma, pero el querido Miguel plasma muy bien en sus 4 acuerdos el primero, que dice: sé impecable con tus palabras. Y el ser impecable con las palabras te pide un paso previo, que es: sé impecable con tu pensamiento. Y a través de tu pensamiento poder reflejar tu palabra, ¿sí? Porque recordemos que uno de los grandes principios herméticos es que el universo es mente. El universo es mental, todo es mente. Entonces todo empieza aquí, todo empieza en la mente. Así como hay la mente o esta gran arquitectura cósmica, hay también la mente individual, ¿sí? Entonces, una vez que uno alinea el pensamiento, puede bajar a la materia, digamos así, a plasmar algo en la voz, a plasmar en el principio esta energía activa, en esta energía masculina que es la voz, y puede plantear. Por lo tanto, él te dice: sé impecable con tus palabras, articula bien cada cosa que quieras decir, habla con integridad, dice por ahí también. ¿Por qué? Porque todo aquello que tú hablas, que tú sueltas a partir de esta energía creadora, que es la energía, que es la voz, se manifiesta en la realidad. Eso me encanta porque en el Cábala dice que lo que da vida es lo más importante, que es la palabra y obviamente el vientre de una mujer, que esas son las cosas más importantes en un tema espiritual, por el hecho de dar vida. Entonces, exacto, la boca, la palabra da vida. Es verdad. Ahí empieza todo. Y recordemos que la palabra también dice, cuando digo en este caso la palabra, me refiero a los textos bíblicos, dice, en el principio era el verbo. Y a partir de eso se va creando y se va desarrollando todo lo demás. Entonces, en la parte judía, en la parte hebrea, también se habla que lo primero que hubo eran las letras hebreas, ¿sí? Que en el Ein Sof, lo primero que había, el Ein Sof es el infinito, es la totalidad, es el todo, es el Dios. Había primero las letras, y a partir de cómo se conjugaban unas y otras, se daba la creación. Por lo tanto, es a partir de la palabra como vamos creando nuestro mundo, nuestro universo. Todo lo que está alrededor es gracias a una creación de la palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado en decir lo que se quiere decir y no decir lo que no se quiere decir, lo que no se debe decir. Por lo tanto, bueno, bienvenidos todos a este momento espiritual y de conciencia, porque ahora que sabemos cómo funciona, debemos ser el doble o el triple de responsables. ¿Qué es la responsabilidad? Si vamos a desglosar la palabra responsabilidad, la responsa es la respuesta, la risposta también en italiano. Y dice, ¿no? La habilidad de responder, de responder. Pues la responsabilidad es la habilidad con la que uno responde ante un acto, ¿sí? Y luego veremos, hay otro de los acuerdos que dice: nada es personal. Entonces, cuando viene algo hacia mí, un hecho externo, y me provoca algo en el interior, ¿cuál es mi responsabilidad? Es decir, ¿cuál es mi habilidad para responder? Si yo ante ese acto doy un grupo de insultos y gritos, hay poca responsabilidad. Pero si ante ese acto me calmo, respiro, transmuto, sí, me equilibro. Que había comentado de que antes de esto, pues obviamente, y me parece justamente te había dicho que me encanta haber escuchado una frase que dice una cosa, o sea,
soy culpable de cómo el entorno que nací, pero soy responsable de sanar ese entorno. Correcto. Y activar todo el conocimiento y autodesarrollarme para poder salir de ese entorno. ¿Me entiendes? Entonces me parece como súper genial que ser impecable con tus palabras es tal cual, es una responsabilidad súper grande, porque eso transforma las relaciones interpersonales y obviamente la palabra en sí da vida, da muchas cosas más. Entonces no puedes decir cualquier cosa porque pues obviamente estás atrayendo eso espiritualmente. Me gusta David Guián, es mi mentor espiritual, me fascina todo lo que dice él, porque él dice que nosotros venimos a la tierra a una corrección espiritual, a una corrección del alma. Entonces siempre te va a poner en esa misma situación, porque tu alma pidió venir a la tierra para corregir. Entonces mientras no corrijas eso, vas a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y siempre vas a tener esos patrones. Él decía, en las relaciones interpersonales, si tuviste una mala relación, no hables de esa mala relación. Busca lo bueno y habla de lo bueno de esa relación, porque el universo y todo ya entiende de que ya entendiste, ya no te va a volver a repetir. Claro. Si vos al día dices, ay, es que esta persona era tal y cual y tal y cual, al día siguiente vas a tener lo mismo, porque no hay una corrección. Todo el tiempo vas a seguir encontrándote con ese tipo de personas porque no has corregido tu alma. Y obviamente ahí viene del impecable con tus palabras. Tú sigues diciéndolo, el universo entiende. Me encanta que mi papá me había enseñado cuando era muy niña que la vida es como una cueva. Vas a la cueva y le gritas hermosa, y la cueva replica en un eco y dice hermoso. Si tú vas a la cueva y le gritas feo, la vida te va a replicar y te va a dar feo. Entonces es tan importante, y bueno, pues de ahí vienen como muchas cosas espirituales, no solo espirituales, sino obviamente de manifestación, de psicología. Pero en sí, para mí fue tan importante esto porque yo aprendí, o sea, uno no entiende como primero para qué viene acá la vida, ¿no? Entonces está como por estar, pero después te das cuenta que tienes un propósito. Y para mí mi propósito es hacer brillar a Dios con el comercio internacional, llevar luz a mucha gente a través del comercio internacional, a través de importaciones y exportaciones, y crear cosas donde la gente pueda perder ese miedo y puedan importar, puedan exportar, porque yo entiendo que pues obviamente dar un paso de crecimiento es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y tienes miedos y no tienes el conocimiento y eso. Entonces a mí me gusta, yo descubrí mi propósito ya hace mucho tiempo. Yo te había contado que igual sentir que ya tienes una alianza con el Creador, y esto lo aprendí y me gustó que la vez que habíamos conversado me dijiste, porque decía, fue tan extraño que en el momento que yo dije, yo sé que me voy a transformar, yo sé que esto que me está pasando, porque me estaba pasando algo tan fuerte, yo sé que esto que me está pasando es para transformarme y para hacerme como, así como lo dije hace rato, Adriana Ortiz 2.0, pero como, o sea, yo siento eso, pero ¿qué? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Entonces me puse a estudiar muchas cosas, y eso un día, yo recuerdo tan claro, un día como acostada, vi un video y vi David Guián, empezó a hablar del Cábala, de la espiritualidad. Bueno, después aprendí que él es un profesor de Cábala y eso, pero de ahí no lo sabía. Él solo hablaba de la espiritualidad, hablaba del Creador, y habló algo tanto que me llegó, porque yo decía, Dios, ¿por qué ya no me hablas? Y ahí yo sentí que Dios me habló, porque hablaba, que decía que cuando tú haces una alianza con el Creador o con Dios, cuando tú ya de verdad la haces y dices, ya tú entregas su vida y todo, y yo había entregado como mi vida y sus planes un momento antes, porque como hace 4 o 5 meses yo había soñado que él me dice, te vas de aquí. Y yo me desperté y le dije, o sea, irme así como loca no voy a poder irme, o sea, como uno va y dice como que chao, me voy. Pero si tú me das un plan, yo me voy.
Y todos los días para mí era un plan, una cosa diferente, otra cosa diferente, otra cosa diferente. Yo seguía su plan y seguía. Y hubo un momento ya en un tiempito como acá, como que ya todo calmó, ya como que sentía como que ya, o sea, me dejaba fluir en lo que yo quería, ¿no? Hasta que igual hace una semana volví a sentir eso de como que recuerdas que vas a tener un plan, así que por favor, lo que tenga que pasar es parte del plan. Tranquila. Y me pasó eso en la mañana y en la tarde pasó algo extraño y yo, wow. Y yo sí, wow, ok, no, es parte del plan y todo. Pero ve al punto de que cuando ya tienes una alianza, él recalcula tu vida. O sea, él recalcula, no, o sea, te deja como un ratito. No, eso no era lo que quería que hagas. Yo te fuiste del plan. Entonces, te recalcula y vuelves. Entonces, me parece tan genial que eso decía él ahí, de cómo con tu alianza con el Creador hace que ya él vaya alineando tu vida. No sé qué opinas tú de esto. O sea, sí, ya tú que has estudiado un poco más Cábala, ¿qué puedes opinar ahí de esta parte espiritual? Creo que se vuelve maravilloso entender al Creador, ¿sí? ¿Quién es el Creador? ¿De dónde viene este Creador? Hay corrientes religiosas que sienten que el Creador está fuera de nosotros, fuera de uno mismo. Y hay corrientes religiosas que sienten que el Creador está dentro de uno mismo, ¿sí? Y entonces, cuando uno va trazando el plan, cuando va conversando con el Creador, yo le suelo llamar el universo, porque siento que abarca muchísimo más. La palabra universo quizás abarca un todo. Dios, el universo, ya. Son sinónimos, el universo, la deidad, lo más espiritual, lo más sutil. Entonces, cuando vas creando ya una estrategia, una alianza, todo se va articulando y todo se va poniendo acción tras acción, porque vale redundar en el principio, en el primero que dijimos, porque todo está mentalizado, porque todo está alineado, ¿sí? Entonces, esa alineación con Dios, esa alineación primero es mental. Y para poder ser espiritual se vuelve bello recalcar en el que al ser uno impecable con las palabras debes saber qué pedir y cómo pedir. Tú mencionaste exactamente, le habías dicho, Padre, dame un plan, quiero saber qué hacer de mi vida, quiero saber cómo hacerlo, para qué hacerlo. Entonces son preguntas fundamentales, ¿sí? Fuertes, le dejé muy abierto el camino. Le dejé muy abierto el camino, a veces me pasan cosas que yo, por favor, creo que no era así. Pero, bueno, está bien. Bueno, defínete, por favor. Sí. Pero entonces, al alinearse en mente y en palabra, hay creación. Entonces el Padre, el universo, el todo dice, muy bien, estamos alineados, estamos en conversación, estamos en comunicación. Entonces ahora sí, estos son los pasos, esta es la guía. Y esto me lleva a mencionar otra de las leyes maravillosas herméticas, yo les llamo las leyes universales. De hecho, creo que está en el libro, son leyes universales, que es el principio de vibración. Y el principio de vibración dice que todo está en movimiento, que todo está en vibración, que nada está estático, que todo se mueve, ¿sí? Absolutamente todo, incluso ahora este micrófono, esta copa, este agua, todo está en vibración, todo se mueve. Por eso están aquí, porque vibran con la misma frecuencia que nosotros. Entonces, cuando uno se alinea con el Creador y tienes tu meta o tienes tu plan, ¿sí? O has visto el plan de Dios, todas las cosas que vienen a continuación vienen por vibración. Porque si ese es el siguiente paso que debes dar para crecer y poder llegar, es decir, das el paso al segundo escalón para poder llegar al tercero y al cuarto. No puedes dar un salto al cuarto escalón. Tienes que pasar por el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces van vibrando acorde a esos pasos que uno debe dar. Si queremos ver en el tema de emprendimiento, si quiero vender $1 millón, debo empezar por el primer dólar.
o como se suele decir, una frase un poco más tradicional, el viaje de 1.000.000 de kilómetros empieza por el primer paso. ¿Sí? ¿Hacia dónde va el paso? Ahí va lo que habíamos comentado sobre el recipiente, que habla mucho el Kabbalah, igual que lo entendí después, que mientras no esté abierto tu recipiente, no vas a recibir las bendiciones. Correcto. Y eso es parte de, ¿me entiendes? O sea, como entonces 1.000.000 el creador es infinito, es espectacular, pero no puede darte todo si tu recipiente no está abierto. Entonces es súper increíble eso, porque va quitando cosas, va transformando cosas en ti, y de verdad el recipiente se va abriendo. O sea, ahora lo que tú me decías, por ejemplo, ser impecable con las palabras ahora es algo tan extraordinario en mí, porque tal vez antes hasta muchas veces hacía uso de los sarcasmos, de la cizaña, en buen plan, no, pero al final ya se la hacía, ¿me entiendes? O sea, ya no era impecable, y muchas veces no por maldad, tal vez, o sea, tal vez solo por ignorancia, de ignorar todo esto que es tan mágico, que es tan increíble, que obviamente en la Biblia te lo dice, y la palabra, y que no sé qué, y cuando vas a tu, bueno, en religión te lo dicen así, por favor, cuide sus palabras y todo, pero no hay un atrás, como una raíz. Ahora que soy, como digo, una apasionada por el Kabbalah, leo mucho y escucho muchos podcasts de esto, definitivamente entiendo la raíz de la energía, no es, y entiendo por qué el de las palabras, lo que te decía, es dar vida. O sea, no es cualquier cosa, no hablar o decirlo, no es cualquier cosa. Y justamente ahí viene también esto que te lo había leído en el libro La Nueva Tierra, sobre el ego, que me encanta, porque el ego, creo que tú lo habías dicho en alguna religión, creo que el ego es el verdadero Satán. Y me parece como genial, me marcó como tanto, porque es verdad, porque el ego debe ser otra energía donde tú alimentas y hablas sin pensarlo, sin pensar en ser impecable con tus palabras. El ego es el único que te deja creer que es contra él, ¿me entiendes? Y pues obviamente ahí viene el segundo acuerdo, que es o sea, que no te tomes nada personal, porque solo el ego te deja pensar que todo lo que está pasando es contra ti. Correcto. Y me parece súper increíble, porque cuando sacas el ego de la estructura, que es súper difícil, a mí me ha costado un montón, porque ha habido muchas cosas que me han pasado y yo he querido como reaccionar a eso, decir, pero esto es así, esto es asado, esto es así, cosas así, desde mi perspectiva, desde mi crecimiento, desde mi ego. Entonces he callado y he dicho, no, ese es mi ego que quiere hablar, porque esa no es mi vida, primero. Segundo, no tengo por qué opinar, no me han pedido mi opinión. Entonces, y si a esa persona le veo que le hace feliz, eso que está, no sé, a mi percepción tal vez bien o mal, o sea, prefiero dejar a mi ego de lado y ser impecable con mis palabras y tratar de no opinar. Entonces, eso es para mí es un avance al 1000 por hora, porque me encanta vivir como el poder de la hora, que también hay otro libro espectacular de eso, y vivir ese presente, pero ayudar a tratar de tener un mejor futuro, ya no pensar en el pasado, porque eso ya pasó. Hay una enseñanza zen que viene muy ligada a todo esto y que está en una de las películas de animación muy conocida, un osito blanco y negro, para no decirle cuál es, pero seguramente saben. Y el maestro, que es una tortuguita, da esta enseñanza, es una enseñanza zen, es una enseñanza oriental muy bonita, que dice: el pasado ya fue, el pasado ya pasó, ¿sí? Ya no hay marcha atrás. Por lo tanto, cambiar el pasado o enojarse por si aplastaste el botón o no aplastaste el botón, Exacto, si grabamos o no grabamos, si no sé, si se envió el flete o no se envió, si se pagó la multa o no se pagó, ya está, ya fue. El futuro, dice esta enseñanza, es incierto.
Y es incierto, ¿por qué? Porque depende de tus actos. Estamos aquí este momento y porque vinimos aquí, este día termina con nuestra grabación, con nuestra tertulia, con nuestra charla, con nuestro crecimiento espiritual. Pero ¿qué pasaba ayer si decidíamos no venir hoy? Este día terminaba distinto. Entonces depende de tus actos, depende de la orientación a dónde quieres ir, del destino que quieras tomar, el futuro. Por lo tanto es incierto, no sabemos. ¿Y qué es lo único que queda? El presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Entonces el único momento, el verdadero momento que existe es el ahora. Por eso habla también de que para qué preguntarse y para qué cargar con el peso del pasado. Porque sí, claro, estamos acostumbrados de una u otra forma a ir cargando con culpas, con rencores, con ¿Traumas? Sí, con traumas, incluso de una forma tan fea que tú mencionabas, cuando vuelves a encontrarte con esa persona, cuando vuelves a retomar palabra con esa persona o te recuerdas de esa persona, lo primero que uno piensa es, no, pero esta persona, bla, 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 bla", y acabas con esa persona con tus palabras y dejaste de ser impecable. Cambiaste tu propia vibración, cambiaste tu interior y esa persona ni siquiera se enteró que hablaste de ella. Y no le llega, ni siquiera. Eres tú mismo quien está perjudicando tu interior, quien está perjudicando tu energía, tu vibración, tu eje espiritual, al no ser impecable de esta forma, al cambiar la verdad por la ira, ¿sí? Al dejar que el ego domine, ¿sí? Cuando el ego domina por sobre la persona, por sobre la conciencia, el real ser, es cuando domina la ira, cuando domina la inconsciencia, cuando domina el falso testimonio, ¿sí? Pero llega un momento, y aquí viene una invitación enorme a todos, a trabajar en el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento te permite tener conciencia. Exacto, es el desarrollo máximo tener de la conciencia. Exacto, sí, y es increíble, o sea, es increíble porque tienes una conciencia increíble de cada cosa que pasa, de la energía, de las personas que atraes, de las personas que alejas. Exacto. Y tú te quedas así como asombrado. Bueno, al principio obviamente, ¿no? Yo creo que ya con el tiempo obviamente ya va a ser todo fluir, porque eso es parte de... Eso es parte de, como tú explicabas, de solo ver y tener una vibración, y hablaste al principio de la energía masculina. Eso me parece tan genial porque ahora que yo vibro en mi energía femenina muchísimo, porque la energía femenina, como hablábamos, es más un tema de reciprocidad, de amor, de cariño, de tal vez de, no sé, de sobreprotección. Eso es la energía femenina. Un poco más maternal. Exacto, entonces la vibro creo que en mi totalidad, y la estoy tratando de vibrar mucho más. Siento como a mi vida se va alineando la energía masculina que necesito de una manera increíble. Dando mi equipo, ahora mi equipo son los líderes espectaculares, varones masculinos en su máximo esplendor, que resuelven todo, que proveen mucho más en el aspecto de que crean más cosas, que crean proyectos. Y por ejemplo, justamente ahora igual está entrando una nueva persona que es igual un profesional diferente. Tú que ya lo resuelves como muy bien en las cosas y están ahí tratando de que todo salga como perfecto, y ya no soy yo, ¿entiendes? Ya no soy yo, gracias. Gracias, amo mi equipo. Gracias, porque antes si yo no decía sí, si yo no decía no, si yo no daba algo, decía no andaba nada, ¿me entiendes? O sea, todo era como que Adri, su autorización, Adri, no sé qué, Adri, no sé cuánto. Entonces ahora no, yo ya vibro en mi energía femenina, en hacer un proceso, en hacer lo que me gusta, en planificar, en ayudar a planificar. Lo hablo con ustedes, lo hablo con todos, y ya, todo fluye y todo va fluyendo muy bien, y
Y ya tenemos unas hermosas luces y todo, ¿me entiendes? Entonces, eso me gusta, ya no es como que necesariamente yo tenía que ir a adquirirlas, porque eso pasaba antes y yo vibraba mucho en una energía masculina. Hay una mezcla, hay una chanfaina medio extraña entre femenina, masculina, empresarial, líder, un montón, la verdad. Pero cuando yo me centré como en poner mi lado espiritual primero, bien, o sea, que no, o sea, todo esto que me está pasando definitivamente me va a llevar a otro nivel. Abierto mi recipiente increíblemente, me pasan cosas increíbles ahora que yo no puedo creer y digo, wow, o sea, está bien, era parte del plan. Cerramos un contrato increíble recién, he apoyado a proyectos súper grandes donde yo he pensado que pues no, o sea, cuando nunca había pensado que eso iba a pasar, ¿me entiendes? Entonces pero es desde que ya definitivamente uno toma esa decisión de empezar a hacer como muy bien las cosas en este tema espiritual. Basándonos en el no le tomes nada personal, igual ha sido un camino difícil, te lo dije, esa es la más difícil todavía para mí, es un acuerdo muy difícil porque juro que si viene alguien y me grita, yo todavía digo, pero me está gritando a mí, o sea, es personal, es contra mí, por más que lo leí y dice no te tomes nada personal, pero se me lo está diciendo a mí, es contra mí, ¿no? Porque si no, no me lo hubiera dicho. Yo creo que yo siempre he manejado como ese tema de la lógica, y te lo dije en la mañana, te dije perdóname con mi comunicación porque he sido como muy lógica, pero ese es un acuerdo en el de no suponer nada, que es el acuerdo, que es uno de los acuerdos también que dices no supongas nada. Entonces yo supongo, yo sufro como de eso de suponer que es lógico que vas a entrar por la puerta, entonces tú no me vas a decir como que ábreme la ventana y yo como la puerta, ¿para qué sirve la puerta? ¿Me entiendes? Entonces sí, ahí está el no suponer, es preguntar, o sea, tal vez antes yo me hubiera fastidiado, la verdad, que tú me hubieras dicho, ábreme la ventana, y yo, o sea, si vas a entrar, entras por la puerta y ahí, punto. Entonces no hubiera sido ni impecable con mis palabras, como yo te dije en el primer episodio, ni impecable con mis actos, y estos acuerdos, la verdad, para mí son súper geniales porque te ayudan un montón. Este libro es increíble. Cuando tú me recomendaste que leyera, yo estaba ya en el otro libro y sentí tanto engranaje en mi vida. Y me parece tan perfecto porque siempre me acuerdo que tú me dijiste, ¿sabes? Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y yo, sí, apareció, bueno, David Guián, también David Valareso. Exacto. Cuéntame tú de esto que te estaba diciendo. O sea, hablemos de no te tomes nada personal. Bien, sí, es que nada es personal. Dicho sea de paso, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Es otra de las célebres frases del Kybalión, el querido maestro Hermes Trismegisto, que es de quien también estamos hablando hoy indirectamente al mencionar esto de la vibración, al mencionar esto de que el universo es mental, son principios que vienen de él. Entonces, bueno, volviendo a Miguel, nada es personal. ¿Por qué? Porque la única persona que puede hacerte feliz, la única persona que puede llenarte de gozo, la única persona que también puede hacerte daño, que puede hacerte una persona triste, infeliz, es decir, el único ser que puede llevarte a los dos polos, eres tú mismo. Nadie más. En el exterior, nadie más. Por lo tanto, vivimos en una dimensión que se llama la dimensión del espejo, donde cada uno ve en el otro el reflejo de lo que le gusta o de lo que no le gusta. Si tú miras a alguien y le admiras y dices, wow, qué don de palabra, qué capacidad de reflexión, qué bien, es porque estás vibrando en esa frecuencia y reconoces lo que tienes dentro. Nadie puede reconocer lo que no tiene dentro. Si tú ves y en un todo, porque cuando yo leí este libro, y ahora que justo hablábamos contigo, dijiste, ay, Adri, ese libro está como un poco melancólico. Sí. Yo no lo vi así, porque tal vez a mí cuando yo lo leí justamente las partes importantes de mi vida que yo necesitaba cambiar.
psicanaliza lo que tienes que cambiar. Sí, sí, Analiza sí. lo que... Porque a mí no me llegó eso, a mí me llegaron solo 5 o 6 cosas integrales de mi ego, muchísimo, porque yo creo que lo tenía muy, muy mal. Porque el ego no solo puede ser un ego dañino, ¿no? También puede ser un ego víctima. Sí, correcto. Que habla, que no sé qué opinas ahí de esta parte de ser víctima. Creo que también viene muy ligado a que cuando alguien se toma personal algo que le pasa de su exterior, es porque ya está en el modo víctima. Y el modo víctima es aquella persona que dice, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y es la persona que también se va hundiendo por su propia palabra, por su propia voz, porque no es impecable. Y dice, ¿para qué voy a ir a la entrevista si de ley cogen a alguien más? ¿Para qué voy a ir a ese trabajo si no ha de durar? ¿Para qué? Y así, y se van llenando de negatividad. Entonces, esa persona está vibrando muy, pero muy bajo y está en un sentido de víctima, está en un sentido de negación de su divinidad también. Por lo tanto, cuando se entiende que nada es personal y que las cosas del exterior pasan, por esto que decíamos del espejo, porque pasa acorde a lo que yo tengo en el interior, uno va cambiando. Si viene alguien y te habla muy grosero, te grita, te insulta, ¿sí? Viene la responsabilidad de cómo yo actúo con mis palabras y con mi mente. Entonces, cómo yo reacciono ante ese estímulo. Si yo reacciono a su frecuencia, es decir, si respondo con gritos, con insultos y terminamos a los golpes, ¿quién ganó? El ego. Ganó la negatividad. Hemos alimentado las frecuencias bajas. Mientras que si yo pongo un alto y digo, a ver, ¿me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? Porque no tendrías por qué tratarme así. Y si me estás tratando así, te invito a que veas qué reflejo de tu interior y qué te hace tanto daño que estás viendo en mí para que lo corrijas en ti. Es como un juego de palabras un poco, pero funciona así. Porque cada uno ve en el otro lo que le molesta o lo que le gusta de uno mismo. Esa persona, que tiene el ego muy alzado. ¿Quién tiene realmente el ego muy alzado? ¿Quién tiene la vanidad muy elevada? Y cuando uno va entrando nuevamente en este proceso del autoconocimiento, va evaluando esto, de qué me gusta, qué no me gusta, de mí mismo, y vas filtrando personas, y ahí es cuando entras en una conexión de las verdaderas relaciones interpersonales. Porque como tú piensas de una manera súper positiva, por decirlo así, si eres un emprendedor, estás pensando en que todos los días tiene que irte de la mejor manera, en que vas a lograr los clientes, en que te va a llegar la gente adecuada para un trato, un negocio adecuado, en que todo va a estar regido por temas legales, que todo va a salir súper positivo, vas a atraer y vas a llenarte de esa gente. Te va a llegar alguien que te diga, tú piensas igual, sí, yo pienso que todo tiene que ser un trato justo, perfecto, yo también, trato justo, y se va relacionando. Pero si por el contrario sales y lo primero que dices, bueno, tengo que vender esto como sea, no me importa, yo sé que estas cosas están dañadas, pero las voy a vender igual, ¿qué vas a recibir del otro lado? Exactamente lo mismo. Espiritualmente vas a seguir recibiendo eso, porque es una corrección del alma que tienes que corregir eso. Correcto. Porque en tu otra vida realmente debes haber pedido volver a corregir eso. Así es. Y Dios te da una nueva oportunidad, una nueva vida, y tienes que corregirla. Y me parece genial. Ahora soy una muy sabia cabalista, ya muy pronto, mucho más. Muy pronto, mucho más, pero te juro que a mí me encanta eso. Yo nunca lo había leído así con la profundidad, a pesar de que a veces sí lo leo y me canso porque es bastante complejo. Es bastante complejo y wow, o sea, es otra cosa, es otro conocimiento. Es casi complejo como el comercio exterior. Entonces voy ahí como a la par. Pero sí, me encanta el tercer acuerdo que tenemos es que no hagas suposiciones. Perfecto. No supondrás.
No supondrás, me parece igual genial. Ya di un ejemplo de mis suposiciones, que pues creo que soy una persona de las muchas veces que he hecho suposiciones. Lo que yo te decía es cómo puedes llevar esas suposiciones, cómo crees tú que podrías llevar esas suposiciones cuando otra persona carece de comunicación. ¿Me entiendes? Porque me pasó, y te dije que en un tema de amistad, que yo le decía, pero mira, es que o sea, ¿por qué hiciste esto? Que no sé qué. Y su única respuesta fue, piensa lo que quieras. Ya. O sea, ¿cómo no hago suposiciones? Súper maduro. Súper. O sea, obviamente que no estuvo bien, es su respuesta, posiblemente. Claro, sí, correcto. Porque por eso es que tienes que elegir bien tu entorno. Porque, y ahí va lo que tú decías, de tú tienes que dar hasta que duela. Uh-huh. Pero si ahí ya dolió, ya no puedes seguir queriendo dar y dar y dar y dar. Porque vas a seguir teniendo todo el tiempo esos tropiezos, porque a esa persona le falta madurez, le falta terapia. Porque sí, es una persona, no sé, es una respuesta de un niño. Egoica. O no de un adulto, porque le estás preguntando, diciendo, mira, esto quiero hacer, piensa lo que quieras. O sea, esa no es una respuesta, ¿me entiendes? Entonces, ahí, bueno, como tú dices, tal vez en esa no hagas suposiciones, deberías entrar no solo a ya no cómo aplicar este acuerdo, porque ahí se vuelve difícil aplicar este acuerdo. Claro. Este es un acuerdo que lleva de antemano el coraje. Lleva de antemano el coraje, ¿por qué? Sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que preguntar está mal visto, ¿sí? En la que los adultos, no sé por qué, llegan a un punto de verte mal cuando preguntas, o cuando quieres ir más allá, creo que se sienten tontos, digámoslo así, o sienten que su integridad se ve afectada porque el otro sabe más. Otra respuesta egoica. Y lleva coraje, ¿por qué? Porque se requiere de coraje hacer preguntas. Por lo tanto, para romper la suposición, ¿cómo se rompe la suposición? La suposición se rompe por medio de la certeza. ¿Y cómo tengo certeza si no preguntando? Entonces, si yo me acerco, pregunto y no obtengo una respuesta adecuada, de mí no faltó. Yo estoy en mi posición de dar esta oportunidad de abrir lazos, de quitar fronteras y de poder comunicar y sanar. Pero si del otro lado no ha habido este proceso y hay una barrera, una pared muy grande, entonces no es el momento. No pasa nada. Cuando llegue otro momento, bien. Ahí aplicarías el de nada es personal. O sea, claro, sin embargo, es su problema. Es claro. Su problema, lo que le pasa internamente en su cabeza, en su lado espiritual. Lo importante es que no afecte, ¿sí? Porque cuando hay una acción que afecta a tu interior o que ya llega a un punto de dolor, sea espiritual, sea emocional o peor físico, creo que ahí hay que poner límites. Y entonces ya no cabe solo el no suponer, sino ya el llevar algo más. Primero te pregunté, puse los links, vamos paso por paso, escalerita, como decíamos hace un rato, grada por grada. Lo primero fue eso. Pero sí, y el no suponer me lleva a, más que relaciones personales, me lleva a relación con la deidad. Me lleva a relación con el universo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el proceso de autoconocimiento, llegan las preguntas, lo que yo llamo las preguntas fundamentales. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y cuando uno tiene el coraje de hacer esas preguntas, ¿a quién dirige esas preguntas sino al universo, a la deidad? Entonces, ¿quién soy? Y hay que tener coraje para preguntarse quién soy y entender la respuesta. Y el Cábala es maravilloso y te dice una respuesta súper hermosa que me voy a permitir compartirla, que dice: somos seres eternos, espirituales, que estamos viviendo una fragmentada parte en la vida humana.
¿sí? Por eso tú decías que luego regresamos a rectificar y a rectificar y a rectificar, si es que hay cosas que se van rectificando, pero también hay cosas que van evolucionando, que vamos creciendo, que vamos evolucionando, que vamos siendo mejores en cada una de lo que yo llamo emanaciones, en cada una de las vidas. Entonces creo que no asumir de que vine al mundo porque mis padres me trajeron, no tenían nada más que hacer y me trajeron. No, eso es asumir, no. Al contrario. Calarte que tienes una misión, tienes un propósito, o sea, nunca en la vida va a pasar y tienes un propósito entrar en esa familia. Sí, por supuesto. En esa familia, porque ahí vas a corregir. Correcto. Que tienes que corregir. Que dicho sea de paso, tú la elegiste antes de bajar. Exacto, entonces como súper genial. Yo me quedo viendo a mis papás y yo digo, ya les elegí seguro. No, mentira. No, les amo, sí. Y siempre les molesto. A mis hermanos les digo, yo no creo haberles elegido. No, sí. Y siempre les molesto y mi hermana igual me molesta y me dice, no, eso está mal en el Cábalas, ahora que le cuento. Y digo, no hagas suposiciones. Y por algo hermoso estamos aquí. Y de verdad es increíble eso de descubrirte, de ir descubriendo muchas cosas. Creo que eso he leído muchos libros de liderazgo, de emprendimiento, empresariales, pero no he sentido el despunte total ahora que entiendo como mucho el tema espiritual. ¿Entiendes? Porque tal cual lo que tú dices, llega el maestro cuando el alumno está preparado. Yo estuve en Estados Unidos un tiempo donde empresarialmente, no te imaginas la transformación que tuve empresarial, o sea, de forma empresarial. Salí de ahí y acá y tuve que tener una transformación espiritual idónea, pero ya tuve la base empresarial allá donde tuve como tantas cosas que hoy tengo un cuarto de guerra que le llamaban las personas que me enseñaban allá. Porque tengo que analizar cada cosa que hago, cada proyecto que voy a hacer. Entro y estoy y escribe, investiga y va y tira y dale y otra vez y lanzo el proyecto, ¿no? Entonces, y estoy lista para empezar el proyecto. Entonces, eso yo tuve que transformarme en mí. Claro que costaron muchas cosas para mí importantes, pero era importante que pase por ese proceso, por aprender eso, ¿me entiendes? Para poder dar el siguiente paso empresarialmente. Ahora espiritualmente, que cuando ya quise transformarme, pues igual sigo y pues tengo como muchas aristas todavía que voy aprendiendo, pero me encanta. Sí. Recordemos que hay dos formas de aprender. Hay dos caminos para el aprendizaje. Para todo tipo de aprendizaje, más para el espiritual. Un camino es el camino del dolor. El camino del dolor es el camino del desconocimiento. ¿Por qué del desconocimiento? Porque no sabes, estás en un momento de tu vida donde no sabes de todo esto que estamos hablando. Y te tropiezas con la piedra, te caes, te remellas la rodilla, te golpeas el codo, te levantas, te das la vuelta, pateas la piedra, te vuelves a caer en la piedra, te vuelves a golpear el codo, la rodilla, te vuelves a levantar, coges la piedra, la lanzas y en lugar de lanzarla lejos te pegas en la cabeza. Sí, es la vía del dolor. Después de todo eso entiendes que la piedra no era la culpable de todo esto y que no tenías que patear la piedra ni desquitarte con la piedra, ¿sí? Pero tuviste que pasar por el dolor para aprender. El otro camino, que es mucho más maravilloso, y cuando yo descubrí también este camino, dije, esto me gusta a mí no me gusta el dolor, mi umbral del dolor es muy bajito, a mí ya me dolió y gracias, déjenme por la parte del conocimiento. Y el otro lado para el aprendizaje es el conocimiento, es autoimponerse este tipo de lecciones. Es decir, a ver, ¿por qué tengo relaciones caóticas? ¿Qué pasa con las relaciones caóticas? ¿Qué dice la Cábala? ¿Qué dice Maestro Mario de todo esto? ¿Qué dice la espiritualidad, la metafísica? ¿Qué dicen de las relaciones personales? ¿Qué dice la psicología? Desde la psicología. Entonces, después de haber hecho un mapeo de todo esto, y decir, pero era más claro que el agua. Sí, eso soy yo. Por todo esto es así. Y ahora, después de haber visto eso y de conocerme, que esa es la parte fundamental, después de conocerme, ahora ¿con quién me debo llevar? Ahora sí, sé elegir la pareja adecuada. Sé ver, analizar bien
sus y poder patrones. vibrar con la pareja adecuada, por poner un caso. Lo mismo sucede con el trabajo, con los compañeros de trabajo, con el auto que tienes, con el teléfono que tienes, con los dispositivos, con absolutamente todo lo que te rodea, ¿sí? Va por un lado de vibración. Alguna vez escuché a alguien que me decía, oh, con un teléfono como aquellos se debe sentir poderoso, debes sentirte alguien le decía a otra persona, o con un teléfono como esos. Y yo en el interior decía que un poco vacío ese pensamiento, porque no es el teléfono o no son las cosas materiales las que hacen al ser, sino es el ser el que llega a un nivel al que accede todo eso, digamos, con cierta facilidad, ¿sí? Y es diferente, es el ser el que te permite acceder a eso. Por eso digo, no solo al trabajo. Si tú quieres un mejor trabajo, claro, cambias tu forma de vibración y puedes acceder a mejores relaciones, primero en relaciones personales que te van a llevar a un mejor trabajo, más en el emprendimiento, más en el comercio. Si tú vibras en la justicia, en la legalidad, en el servicio, en el amor, y quieres un proveedor en China, ¿con quién te vas a encontrar? Con alguien que vibre exactamente igual. Así tienes mucha razón. Reales. Y todos, aunque no lo creas, la vibración es tan importante. Yo he tenido clientes que han pasado a ser como muy estresantes y les pasa de todo. Les pasa de todo, hasta la aerolínea les suspende el vuelo. Pero hay otros clientes que definitivamente fluyen, y las pocas cosas que van pasando van fluyendo. O sea, es muy importante. Yo me acuerdo que igual teníamos en aduana un dicho que decía, esto urgente, algo tiene mal. Y en realidad, o sea, algo tenía mal cuando venía un trámite urgente, porque le pones como esa palabra de urgente, emergente, y de verdad se vuelve emergente, le pasa de todo, ¿no? Es una energía que es súper importante. El análisis, por eso te decía, es muy importante no solo tener este conocimiento, como tú dices, de todas estas cosas, tanto espirituales, psicológicas, para poder manejarlas, para poder manejarte a ti mismo. Porque, por ejemplo, ahora que estoy en terapia, igual voy a terapia como todas las semanas, y es increíble cómo mi terapeuta siempre estamos evaluándonos, y yo entré en un proceso de 0 a 10 y yo estaba como en 7, en 8 todavía en el proceso de transformación psicológicamente. Y ahora voy analizando un par de cosas más y ya estoy en 5, y me dice como que, ay, ¿cuánto has evolucionado? Y yo, sí, he evolucionado un montón. Evolucionado un montón. Pero ha sido por un todo, porque yo he querido más conocimiento, porque no solo me quedaba con la terapia y eso, porque obviamente son principios de la psicología, que es diferentes a los principios espirituales, diferentes a los principios empresariales, a los principios de liderazgo, a los principios de servir y de dar, ¿me entiendes? Que me gusta, y que yo te comentaba. El día de hoy estoy creando un proyecto que se llama Orbac Rise Foundation, porque me gusta eso, me gusta mucho, y es muy enfocado en el elevar el espíritu femenino y a las mujeres, porque hablábamos de que en esta sociedad pues el lado femenino fue un poco mal utilizado, y obviamente al mal utilizarse, no sé si es el hecho de que la masculinidad es creadora, no se da cuenta que nosotros como femeninos somos como el enlace perfecto, ¿entiendes? No sé a qué momento se perdió eso, pero pues bueno, es un tema mucho de ayuda a las mujeres, a las niñas. Genial. Y a los niños, obviamente, ¿no? Te conté que el otro día fui y llevé una cajita de pizza, y vi, para mí solo era para un niño, y cuando aparecieron como 10 niños a querer comerse esos 2 pedazos de pizza, yo, wow, ok, tengo que comprar una pizza más grande. Y compré la pizza más grande y les repartí todo, y ellos comieron muy felices, y era como 10 de la noche. Entonces sí, esas cosas a mí me parten el corazón, porque no creo que en sí no sean niños que no puedan obtener, ¿me entiendes? Algo, o sea, que su destino sea ser eso, sino que vinieron a corregir algo, sus padres también tuvieron que corregir algo y no lo hicieron, y están
ahí volvieron a estancar algo más. Entonces es como muy importante para mí este lado espiritual, porque posiblemente ellos sí corrijan. Hay muchos casos de éxito que han sido gente que ha venido como de muy abajo y ahora son gente espectacular. Entonces, pero es definiendo cómo lo ves. Víctor Frank dice cómo ve en esa guerra que está de los judíos y todo. Ve como él ve lo más hermoso de la vida y escribe en su libro. Entonces me parece como tan genial de cómo tú puedes ver, es la perspectiva que tú tienes en la vida, de ver cada cosa que te pasa. Claro, creo que lo decíamos en el episodio 1. No es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Y a eso me refería hace un momento cuando hablaba de la responsabilidad, porque responsabilidad quiere decir la habilidad de respuesta, la forma en la que tú respondes o cuál hábil eres en tus respuestas a esos estímulos externos. Como decíamos del ejemplo, ¿no? En este caso de que se acerque un niño, que se acerque en la noche, en medio de la noche, a pedir comida, pues ¿cuál es tu habilidad para responder ante eso? Y en este caso tu habilidad fue proveer comida, proveer y proveer, y se vuelve lindo porque de eso trata la ley del dar. La ley del dar trata de que se tiene que dar sin medida y sin consecuencia también, porque no se espera nada a cambio de dar, sino dar es casi platónico, creo que lo decíamos también en el primer episodio, y es dar. Y la Madre Teresa sabía bien clarito hasta dónde se debía dar, porque ella completa la frase de la ley del dar cuando dice hay que dar hasta que duela. En el momento en el que duele, en el momento en el que te perjudica a ti mismo, en el que te saca de tu eje espiritual, es el momento de poner un límite a la ley del dar. Decíamos hace un rato que esta persona que no tiene lazos de comunicación abiertos, que uno, queriendo aplicar estas leyes, se acerca, abre un lazo de comunicación, pero al estar cerrado, muy bien, de mí no faltó, decíamos, ¿no es cierto? Doy. La siguiente vez que le vea, doy otra vez, conversemos, tenemos que limar asperezas, no. La siguiente, doy. Pero llega un punto en el que ya me duele que me ignores. Entonces, si ya me dolió, ese es el momento de quiebre. Hasta ahí tiene que llegar la ley del dar. Y el universo es maravilloso porque entiende que si llegaste al límite es porque has dado. Y aquí viene lo mejor, el último de los acuerdos, si mal no estoy, has dado lo mejor y lo máximo de ti, has dado lo máximo de ti. Y me parece fantástico que quieras ampliar esta experiencia humana con el servicio en una fundación y poder dar el máximo en ese sentido también. Porque eso habla de belleza interna. Eso habla de la ley del dar sin medida. Y es lindo, lo que voy a decir puede sonar un poco crudo, pero es lindo en el sentido final. En la Cábala se dice que todas las personas están en el momento y en el lugar adecuado haciendo la tarea adecuada. Y uno dice, bueno, entonces por eso hay bomberos. Sí, hay bomberos y se les agradece por su abnegada visión, su desinteresada entrega casi de su propia vida, combatir el fuego, por ejemplo, ¿sí? Pero también se dice que se debe agradecer la presencia, por ejemplo, de toda esta gente que tiene esa condición económica distinta y que la encuentras en la calle, ¿sí? Toda esta gente que no tiene un techo, que no tiene pan de todos los días, y cuando uno se encuentra con ellos, hay que agradecerles. Me vas a decir un poco insensible lo que me estás diciendo, y sí, hay que agradecer porque están haciendo su refacción, están haciendo su reparación, están haciendo su labor. Y es tan bello esto porque hay que hacer gracias por dos cosas. Primero, gracias porque al hacer tú esa labor, permites que el resto de la humanidad haga también su propia labor. Si no, ojo, alguien tendría que hacerla.
alguien tendría que hacerla, porque hay que refaccionar eso. Y 2, gracias porque a partir de tu presencia abres la posibilidad de la ley del dar a todo el mundo que está alrededor. Y se transforma todo esto de ver a una persona y decirle, pobrecito, a darse cuenta qué valioso es espiritualmente. Y cuando entendamos qué valioso es, llega un punto en el que hasta desaparecerían. ¿Por qué? Porque habremos aprendido como humanidad esa lección. Entonces deja de ser descabellada la idea, deja de ser indolente, ¿no? Se convierte en una oportunidad de dar, ¿sí? De crear vínculos y también, por ejemplo, como ahora, y por mía. ende de agradecer, de de agradecer, porque no tendrías esta motivación, esta iniciativa, si no fuera gracias a toda esta gente, y gracias a todo lo que sucede y al por qué. Entonces sí, como humanidad estamos todavía en el proceso de autoconocernos, de elevar niveles de conciencia. Uno de los maestros dice, la humanidad está en el 3% de conciencia, de grado de conciencia. Si la humanidad elevara al 5% su grado de conciencia, desaparecería la hambruna, la guerra, la corrupción. Parece sencillo, ¿no? Un 2% y desaparece la guerra en el mundo. Bueno, qué bueno que haya estos espacios para hablar de espiritualidad y esas iniciativas para poder seguir hablando, porque si difundimos estos mensajes, hay más conciencia. Bienvenido sea, ¿no? Así. Bueno, que estamos a culminar de haz siempre lo máximo que puedas, no solo en este tema de dar lo mejor, sino también en el de darte lo mejor, que habíamos hablado. Justamente porque yo tengo un claro ejemplo de una persona que me decía, yo doy lo mejor que pueda, trabajo 2 días sin dormir y todo, pero eso no es lo mejor, porque no es darse lo mejor, porque lo mejor va en equilibrio a todo. Exacto. No sirve de nada trabajar 2 días sin dormir y tal vez al tercero o cuarto ya vas con tu peor energía al trabajo, ¿entiendes? O a tu familia, o en ti mismo. Entonces creo que el haz siempre lo mejor que puedas también se enfoca mucho en ti, en dar lo mejor que tú puedas. Justamente yo te contaba que estos acuerdos he inculcado como mucho en mi hija, y mi hija el otro día me dice, estoy dando lo mejor que puedo. Yo muy bien, exacto, porque en realidad le dije, pero ¿por qué no lo hizo como mejor? O sea, de otra forma, para mí, ¿no? Sí, pero si yo estoy dando lo mejor que puedo, sí, o sea, hay otra forma como lo hago. Y me gustó, ¿me entiendes? Me gusta mucho, porque es igual ella me corrige mucho cuando yo quiero hacer como algo grosero, o a veces como al parecer de ella es grosero, me dice, mamá, sé impecable con tus palabras, por favor. Bien, muy bien. Entonces siento que estoy creando como algo espectacular en mi hija también. Entonces es increíble para mí estos 4 acuerdos, porque es verdad, o sea, eso te ayuda un montón, como hablábamos del ego y eso te va a ayudar a unos pasos increíbles, es que son increíbles, la verdad. Yo no lo había entendido, porque el recipiente de las bendiciones lo vas a abrir de una manera increíble. Vas a traer como cosas increíbles y van a pasarte cosas increíbles que nunca habías pasado, partiendo de no tener palabras que no sean impecables, porque atraes cosas que no son, que es una manifestación en sí. Las suposiciones, de saber elegir bien a las personas, de conocer, como tú decías, del autoconocimiento y el conocimiento en sí, de el dar lo mejor. Por ejemplo, para mí dar lo mejor que yo pueda es dar todo lo que estoy dando ahora. Estamos haciendo un podcast, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra familia, pero es lo mejor para otras personas que quieren ayudarse. Yo puedo decir que antes yo veía a alguien, yo quería ayudar a esas personas, que tengo un grado de generosidad espectacular, pero si esa persona, y yo intentaba obligar a esa persona a ayudarse, ¿me entiendes? Entonces intentaba como, ok, y forzaba y los forzaba como a ayudarse, porque mi generosidad y mi bondad, y eso soy yo, ¿me entiendes? Mi esencia. Entonces yo quería como transmitir eso, quería que lo sean. Ahora no, ahora
entiendo que hay canales y hay formas de seguir ayudando, pero a quien quiere ayudarse, a quien quiere crecer contigo, porque he crecido de una manera espectacular, pero no lo vas a poder porque es tal cual lo que he escuchado igual. Dale a un niño un Ferrari, dale a un niño de 2 años un Ferrari, no le sirve, porque no está en su momento, no tiene el recipiente para recibir eso. Entonces le puedes dar un Ferrari y decir, toma tu Ferrari, aquí está tu carro, tiene 1 año y medio, ¿me entiendes? Lo mismo, entonces, y obligarle, ¿no? Y eso me pasaba mucho a mí, ¿no? Ya te lo di, toma, vamos, yo te empujo, yo te ayudo, yo hago esto, ya vamos, y punto. Pero tal cual, o sea, en la metáfora, o sea, una persona con mínima capacidad, o sea, este niño de 1 año, versus todo lo que le estaba dando. Entonces no va a poder nunca desarrollar, ¿me entiendes? O sea, no está en su momento. Pero darle un Ferrari a un corredor de carros está en su momento, ¿me entiendes? Entonces es ahí la alineación. Y eso me fue transformando mucho y me parece que es la parte esencial de mi transformación, de empezar a entender que no es mi culpa alguien que no pueda querer cambiar. Correcto. O alguien que no quiera avanzar, ¿me entiendes? Entonces sí, amo que la gente cambie, amo enseñar cómo he cambiado, amo explicar para algunos padres cómo es esencial que tú seas un padre ejemplar. O sea, mi papá es increíble. Yo te he dicho una frase que lo lleva siempre, y bueno, lo llevo desde niña muy marcado, que dice: el fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación por el éxito es lo suficientemente poderosa. Y mi papá me inculcó tanto eso, y me inculcó la determinación. Yo te había contado en el primer podcast cómo llegar a la meta y cómo buscar las estrategias para llegar a la meta. Nunca él hizo que yo decaiga ni nada, y eso me formó desde muy pequeña, y eso me encantaría que los papás sepan, que tienen que buscar la forma. Y justamente hoy hablábamos, digo, no le quiero forzar algo a mi hija, pero tengo que buscar la estrategia de que ella siga desarrollando en algo que tiene que hacerlo. Claro, es como se suele decir, ¿no? Que no se da un consejo a quien no te lo pide. Va por ahí. Me pasaba mucho, creo que eso. Exacto, porque claro, quien no te lo pide es porque no sabe que puede pedirlo, o porque cree que el ego es lo suficientemente capaz de hacerlo. Puede que sí, y puede que esté en ese proceso de demostrárselo, lo cual está muy bien. Pero, bueno, creo que cuando hay esos vínculos de conexión y van saliendo cosas como estas, hay un mayor aprendizaje. Por eso también es lindo predicar con el ejemplo. Es decir, a partir de esto y a partir de la demostración, en la metafísica se dice mucho esto: no creas todo lo que te estoy diciendo. De hecho, lo mejor es que dudes de todo lo que te estoy diciendo, y lo mejor es que lo compruebes. Compruébalo por ti mismo. Es la mejor forma. Entonces, decir, hay un mundo espiritual mejor, a ver cómo es. No te creo. Mejor, no me creas, compruébalo. Y una vez que vivas tu camino, que recorras el camino, no solo te haces bien a ti mismo, sino a toda la humanidad. A tu entorno. ¿Verdad? ¿Qué recomendaciones nos das de final, David? ¿Qué recomendación? Creo que lo más lindo que se puede recomendar es empezar el proceso de autoconocimiento para poder llegar a una nueva tierra, para poder tener acuerdos entre nosotros. Es válido y es necesario conocernos, autoconocernos. Uh-huh. Para el proceso de autoconocimiento se aconseja un ejercicio que aprendí con los hermanos gnósticos, que dice el observador observado. El observador observado es la persona que ejecuta y la persona que observa al que ejecuta al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, durante el día establece minutos, establece horas o actividades donde tú puedas observar cómo son tus reacciones. Si estás en el trabajo y alguien te habla muy fuerte y tú reaccionas horrible, escríbelo quizás.
o guárdatelo en la mente, pero lo mejor es escribirlo para no perder el hilo y decir, yo reaccioné así, ¿por qué? Y ahí vas conociendo el porqué de tus reacciones, qué hay detrás de esas reacciones. Y vas creando como una especie de bitácora y vas entendiendo cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y luego sabes qué mejorar en ti y qué potenciar en ti. Lo que está mal se mejora y lo que está bien se potencia. Así que creo que lo mejor es entrar en el proceso de autoconocimiento. Es tan valioso el proceso de autoconocimiento, no solo para la vida diaria. Y ahora entrando en materia de emprendimiento, por ejemplo, tú necesitas conocer tu potencial, necesitas saber tus valores, necesitas saber todas tus cosas positivas para saber cómo llegar al objetivo, cómo llegar al emprendimiento. Si tú sabes que al segundo intento te desmotivas mucho, ¿cómo emprendes si el emprendimiento es constante y es de tristezas y de tristezas y de alegrías y es constante? Entonces sabes que deberás cambiar algo en ti para poder llegar a ese emprendimiento, a ese objetivo. Así que creo que lo mejor es eso, empezar el proceso de autoconocimiento como persona, como emprendedor, como empresario. Nunca es tarde, ¿eh? Se puede empezar ahora mismo. Gracias, David. Gracias a toda nuestra audiencia. Espero les haya gustado. Este es es uno de mis podcasts hermosos que me encanta hablar de este tema. Habíamos dicho al principio que lo vamos a hablar de espiritualidad también, porque es una parte muy fundamental para poder entender muchas cosas. Espero les haya gustado, espero les guste. Vamos a tener un par de episodios más respecto a estos temas, donde vamos a hablar mucho más de espiritualidad y de liderazgo unido a la espiritualidad en las relaciones y muchas cosas más para que pues ustedes sigan aprendiendo con nosotros. Bienvenidos y un beso enorme siempre. Gracias.